Bueno, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Veo muchos estudiantes. No es un horario fácil, no sé por qué no están allá, pero qué bueno que están acá. Les damos muchas gracias por estar aquí. Un poco hablar de la idea de la sesión y de la cátedra, que como ya hablaron Anel Pérez y el doctor Trigo, tiene como objetivo explorar y profundizar el vínculo entre la práctica artística y la defensa de los derechos humanos. Y en un país como México, donde cotidianamente se violan los derechos de las personas, se cometen abusos, pensamos que esta cátedra puede ser un espacio de reflexión crítica, un espacio de reflexión interdisciplinaria, para tratar temas que importan socialmente. Partimos de la premisa de que el arte importa, de que el arte impacta, de que el arte puede incidir en la vida pública, en suma que puede ser un medio para la transformación social. Y lo que hacemos, como hicimos en esta sesión, es intentar rastrear ciertas imágenes, ciertas narrativas, ciertas prácticas pedagógicas, ciertas prácticas artísticas que nos ayudan a visibilizar problemas concretos, a combatir abusos, desigualdad, injusticia, y en este caso la violación de derechos humanos y violencia. La sesión la titulamos El arte de la resistencia y nace de una inquietud, pero también de una indignación. Vivimos una crisis de violencia sin precedentes en el México reciente, desde el 2006, en que el expresidente Calderón declaró la guerra al narcotráfico. Se calculan, y digo se calculan porque no hay cifras exactas, alrededor de 170,000 asesinatos y más de 35,000 desaparecidos. La estrategia que conlleva la militarización ha tenido un alto costo social, y desde la cátedra lo que buscamos fue preguntarnos cómo había encarado el arte, la comunidad artística, la comunidad académica, la comunidad intelectual, cómo había encarado la violencia. Y convocamos a una serie de escritores, de fotógrafos, de periodistas, de activistas, defensores de los derechos humanos, de artistas contemporáneos, que si algo comparten, si algo tienen en común, es de que han dedicado parte de su obra, de sus últimos años, a encarar la violencia. Encarar la violencia no digo solo en hacer frente al problema, sino en dotar de rostro y de lugar a las víctimas. Es gente que habla claro, que habla fuerte sobre un problema que hay que encararlo. Sin más, me gustaría presentar a tres de ellos, que son estupendos para abrir esta sesión. En primer lugar está Pedro Salazar Ugarte. Pedro es licenciado en Derecho y doctor en Filosofía Política. Actualmente es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de aquí de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha impartido cursos de licenciatura, de maestría, de doctorado en diversas instituciones de educación superior en México. Asimismo, también ha sido invitado en la Universidad de Turín, de Aosta, de Siena en Italia y en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Ha tenido estancias de investigación en Italia, en Argentina. Es miembro del Seminario de Teoría Constitucional de América Latina, auspiciado por la Universidad de Yale, y entre sus libros se encuentra Crítica de la mano dura, cómo enfrentar la violencia y preservar las libertades, que está íntimamente relacionado al tema de esta mesa, de esta sesión. Y el último es el Poder Ejecutivo, del metaconstitucionalismo a la constelación de autonomías. Es colaborador permanente del periódico Financiero, de la revista Nexos, y es conductor del programa Observatorio TUNAM. Pedro, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. A continuación les presento a Santiago Aguirre. Santiago es abogado, es licenciado en Estudios Humanísticos y Sociales por la Universidad de Monterrey, es maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, es diplomado en Análisis Político Estratégico por el CIDE, y de 2003 a 2005 trabajó en Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos con sede en Monterrey. En 2005 se integró al Centro PRO de la Ciudad de México, y de 2010 a 2014 formó parte del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, en Tlalpan, Guerrero. De 2014 a la fecha se ha desempeñado como subdirector del Centro PRO. Ha participado en la defensa de casos verdaderamente emblemáticos de violaciones a derechos humanos en instancias nacionales e internacionales, acompañando a víctimas de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como a comunidades indígenas afectadas en sus derechos territoriales. Ha realizado actividades de docencia en la Universidad Interamericana, en Flaxo,
y en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, entre otras. Santiago, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Finalmente les presento a Jorge Volpi. Jorge es licenciado en Derecho y maestro en Letras Mexicanas por la UNAM y doctor en Filosofía Hispánica por la Universidad de Salamanca. Ha sido profesor en la Universidad de Emory, en las Américas de Puebla, en Cornell, en la Católica de Chile, Princeton, y desde 2008 imparte en la Facultad de Filosofía y Letras una de las cátedras del exilio español. Es autor de numerosas novelas, en las que destacaría La tetralogía del poder, formada por En busca de Kingsley, El fin de la locura, Tiempo de cenizas y Memorial del engaño, y los ensayos Mentiras contagiosas, El insomnio de Bolívar, Leer la mente y Examen de mi padre. Sus libros han sido traducidos a más de 30 idiomas, ha obtenido premios como Biblioteca Breve, Deux Oceans Grisant, Cabur, espero haberlo pronunciado bien, el Nacional de Cuentos de San Luis Potosí, el Debate de Ensayo. Ha sido becario de la Fundación Guggenheim y del Sistema Nacional de Creadores. En 2019 recibió el premio José Donoso de Chile al conjunto de su obra. Ha sido condecorado como Caballero del Orden de las Artes de Francia y de la Orden de Isabel la Católica de España. Fue director del Instituto de México en París y del Canal 22 en México, así como del Festival Internacional Cervantino. Actualmente es el coordinador de difusión cultural de nuestra universidad. Y también, Jorge, muchas gracias por haber aceptado la invitación en casa. Sin más preámbulo, el formato de la mesa es, primero cada uno tendrá una intervención de alrededor de 10 minutos sobre el tema de la mesa, que es violencia y violación de los derechos humanos en México, y posteriormente iniciaremos un diálogo entre nosotros. Le doy la palabra a Pedro. Muchas gracias. Ahorita ya suena. Muchas gracias, Enrique, muchas gracias por la invitación. A ti, Anel, gracias en serio por invitarme de nueva cuenta a una actividad de la cátedra. No es la primera vez que estoy con ustedes y me honra mucho hacerlo. Gracias, en verdad, Francisco también, y por supuesto Jorge por la anfitrionía. Compartir la mesa con Jorge y con Santiago y obviamente con Enrique pues es un privilegio, como se podrán imaginar. A ver, yo voy a dividir mi intervención en 4 dimensiones. Primero, simplemente una mención a los hechos, a las decisiones que nos han traído a la situación en la que nos encontramos. En realidad no fue Felipe Calderón el que en los hechos empezó a utilizar ya de manera sistemática a las Fuerzas Armadas para combatir al fenómeno criminal, sino fue Vicente Fox, con algunos antecedentes, pero fue Vicente Fox. Esto simplemente para contextualizar que lo que hace Calderón es formalizar una medida que ya se venía utilizando y que se venía utilizando sin muchas declaraciones y sin mucha publicidad alrededor. Lo que hace Calderón desde el día de su toma de protesta es formalizar declarativamente que esa sería la estrategia, y mucho se ha especulado en torno a las razones por las que lo hace. Creo que es importante recordar que si bien la base, el punto de partida es una crisis de seguridad declarada, nunca en ese momento es acreditada. O sea, nunca se hacen públicos los hechos, los datos, los elementos empíricos que justificaran la decisión ya absolutamente declarada de sacar a los militares a las calles. Hay también que decir, porque asociamos siempre mentalmente, y así tendrá que ser con Calderón esta decisión, que tampoco en el sexenio de Enrique Peña Nieto hubo un cambio de estrategia. Es decir, cambió también la estrategia mediática de cobertura, se le dio un spin mediático distinto al combate al crimen, pero en realidad esto se ha mantenido inalterado. ¿Por qué es relevante? Porque no es una década, son ya casi 3 lustros de una tendencia que va teniendo efectos, y eso hablaré más adelante, es decir, que se va consolidando a sí misma, si me permiten decirlo. Segundo punto, comentaba Enrique, y en efecto, mi librito de Crítica de la Mano Dura, que lo publiqué en 2012, mi tesis era una tesis que sigo sosteniendo al día de hoy, pero que se nos ha complicado para colmo, que es que lo que hicieron en los hechos de facto fue una suerte de emisión de hecho, sin declaratoria de por medio, de la figura que se conoce como estado de excepción. Eso es lo que hicieron. Es una figura, para quienes no la conozcan, que en realidad tiene su origen en la dictadura romana. Es una figura constitucionalizada, casi todos los estados constitucionales tienen algún tipo de supuestos, y la figura tiene la finalidad de enfrentar eventos críticos sin, déjenme decirlo así, los obstáculos que impone el diseño de las constituciones modernas. Voy muy rápido. Frente a 2 tipos de posibilidades, frente a catástrofes naturales, por ejemplo, ¿no? Catástrofes naturales, un tsunami, un terremoto, etcétera,
o frente a calamidades humanas, es decir, una guerra, una invasión, hechos provocados por los seres humanos. Ambos, catástrofes y calamidades, esto lo dice Garzón Valdés, pues son eventos que producen sufrimiento y dolor a las personas y que le imponen a los estados la necesidad de reaccionar con prontitud para superar la situación. Bueno, las constituciones contemplan que ante esos fenómenos se puedan tomar decisiones temporales en las cuales se restringe el ejercicio de ciertos derechos, típico el derecho, por ejemplo, a la libre circulación en las zonas de riesgo, en las zonas de problemas, o algunas limitaciones a ciertas libertades que permitan, digamos, contener a las poblaciones, en fin. Entonces, 1, reducción de derechos, y 2, suspensión del principio de separación de poderes. Es decir, la figura lo que hace es concentra poder sobre todo en los titulares del poder ejecutivo, fortalece a los ejecutivos para que puedan actuar. Bueno, esa figura que viene desde la dictadura romana y que forma parte de las instituciones jurídicas, a lo largo del tiempo se utilizó, sobre todo en América Latina, como un mecanismo para generar involuciones autoritarias. El estado de excepción fue un mecanismo que sirvió en más de una ocasión para desmontar democracias y convertir democracias en estados autoritarios. El caso típico no latinoamericano es la Alemania de Hitler. Hitler llega al poder a través de elecciones, todos lo sabemos, y lo que hace es, ante una situación de crisis política que culmina con el incendio del Parlamento, lo que hace es echa mano de un artículo de la Constitución de Weimar, ya no me acuerdo cuál era, creo que el 12, una cosa así, echa mano del artículo de la Constitución de Weimar, suspende la división de poderes, suspende un catálogo de derechos y es el primer paso para convertir al Estado democrático y parlamentario de Weimar en el Estado nazista. Es decir, es una figura peligrosa, déjenme decirlo así, pero está contemplada en las constituciones. En México esa figura está contemplada en el artículo 29 constitucional y en el año 2011, fíjense, en plena crisis de lo que estamos hablando ahora, en la reforma de materia de derechos humanos, todavía se reforma el 29 para restringir más la figura. Es decir, se traen los elementos del artículo 27 de la Convención Americana y entonces se establece incluso un catálogo muy amplio de derechos que no se pueden suspender, se le da intervención al Poder Judicial, se fortalece el control del Poder Legislativo. ¿Qué quiero decir? Jurídicamente, en una gran paradoja, se restringe la figura del estado de excepción, mientras que en los hechos en las calles el estado de excepción está vigente en amplios territorios del país. ¿Qué supone el estado de excepción? Supone que tú vayas caminando, vayas en tu auto y hay un retén militar que te detenga y que te pida información, papeles, que te toque el cuerpo y eventualmente que te suba a una camioneta y te traslade a un lugar en contra de tu voluntad. Eso, de hecho, es una suspensión de todos tus derechos fundamentales de facto a través de un ejercicio y un acto de autoridad sin sustento jurídico alguno, sin sustento jurídico alguno. Es el peor de los escenarios y no lo digo yo, lo dice el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El Sistema Interamericano lo que dice es que la peor situación en un estado de excepción es que el estado de excepción sea de facto y permanente. Es decir, que suceda en los hechos y que no haya algo que es clave en los estados de excepción, una temporalidad cierta. Es decir, cuando se declara un estado de excepción porque hubo un tsunami, se dice, bueno, se restringen tales derechos del día de hoy a el día tal del mes de septiembre y se acabó. Eso te da certidumbre de que hay una situación excepcional constitucionalmente prevista que paradójicamente supone neutralizar ciertas piezas de la Constitución. Bueno, para decirlo rápido, en los hechos lo que ha sucedido en México es que hemos vivido un estado de excepción de facto, en el cual los derechos de miles de personas han sido suspendidos y en los cuales el Estado ha actuado bajo la lógica autoritaria del estado de excepción, sin controles ni legislativos ni jurisdiccionales. ¿Qué se ha traducido en los hechos? Pues en una terrible situación de vulnerabilidad y en una violencia difusa y en una crisis severa, sin precedentes, de violación de los derechos humanos en el país. Nos cuesta decirlo y a veces parece hipérbole cuando lo decimos. No, no es hiperbólico. Vivimos la peor crisis de derechos humanos que haya vivido este país en su historia moderna. Lo cual además pone un escenario muy complicado en el caso mexicano, que es que esta crisis de violación de derechos humanos no precede a la transición democrática, sino que es posterior a la transición democrática. Es decir, hoy que hablamos de comisiones de la verdad y que hablamos de una serie de figuras, tiene mucho sentido hablarlas, pero
no deja de ser paradójico que esas figuras suelen instituirse una vez que los países transitaron a las democracias para revisar los abusos de los periodos predemocráticos, autoritarios. Colombia, Sudáfrica, en fin, hay una gran Argentina, en fin, Brasil, Perú, en fin. Acá en cambio, lo que estamos encontrándonos es una cuestión muy paradójica, porque sí transitamos a la democracia, sí tenemos una institucionalidad democrática, no nos hagamos bolas con eso, lo acabamos de vivir el 1 de julio, en fin, ese no es el dato. El dato es que con institucionalidad democrática y con un constitucionalismo muy bien diseñadito e incluso reforzado en materia de derechos humanos en 2011, nos enfrentamos con la crisis humanitaria más importante de la historia de México. Es un dato terrible y por eso no sabemos cómo entrarle. Por eso estamos absolutamente descolocados y desconcertados de cómo procesar esto que está pasando mientras el país vive en una etapa de cierta modernidad institucional. O sea, ya hay un tema que vale la pena subrayar. Dos cositas más, porque no quiero extenderme más. Un dato importante. Esta situación sin fundamento jurídico, hay 4 tesis de la Corte que son tesis aisladas y que están además, se detienen con alfileres y que la verdad es que no tienen, según yo, sustento constitucional, pero ni no son jurisprudencia además. Pero de ahí se agarraron. Calderón siempre decía, ya lo dijo la Corte, y Roberto Gil últimamente decía, ya lo dijo la Corte. La Corte dijo 4 cosas muy confusitas y además muy endebles. Pero lo que sí hicieron, eso sí hicieron, fue en diciembre del año pasado aprobar la Ley de Seguridad Interior. Eso sí hicieron, que según yo tiene fuertes vicios de constitucionalidad, pero eso lo dirá la Suprema Corte, yo no soy ministro. Lo que sí puedo decir es que esa ley es el resultado de una genuina, porque hay que decirlo, y legítima exigencia de las Fuerzas Armadas de contar con algún tipo de sustento jurídico para estar haciendo lo que están haciendo, porque llevaban más de 14 años haciendo unas tareas que no les tocaba hacer y con las consecuencias que sabemos que esto ha tenido. La Ley de Seguridad Interior es la peor pieza legislativa para el Estado Democrático Constitucional de México que se haya aprobado desde mi punto de vista, nunca. Porque es una ley que lo que hace es renunciar a una decisión estratégica de México desde el siglo XIX, que fue que las fuerzas civiles nunca iban a estar bajo el mando de las fuerzas militares. Esa decisión estratégica del siglo XIX, con la Ley de Seguridad Interior, ha quedado por el momento desmantelada, porque lo que permite es que en algunos casos con declaratoria del presidente y en otros casos por decisión autónoma de las Fuerzas Armadas puedan ocupar un territorio y coordinar las acciones incluso de las autoridades democráticamente electas. O sea, pueden haber un despliegue militar en Tamaulipas y el general al mando darle las instrucciones al gobernador en turno, con esa ley tal como está aprobada. Y lo que es una retórica es esta idea de que dijo el presidente Peña Nieto, yo no la voy a usar hasta que la Corte no se pronuncie. No importa que usted la use o no, la ley es vigente y además de que es vigente, contempla supuestos en los que no se requiere la intervención del presidente para llevar a cabo acciones militares. Las pueden llevar, ya lo dije, directamente las Fuerzas Armadas. Bueno, esa ley es, yo sí creo, el reflejo, finalmente la formalización jurídica de la decisión política que nos llevó a la militarización. ¿Qué tenemos en los hechos? Bueno, ya con esto en verdad concluyo. Uno, ya dije, una terrible violación de derechos humanos. El número de desapariciones. Nosotros tenemos un observatorio de desapariciones en el Instituto de Investigaciones Jurídicas con la Universidad de Minnesota, la Universidad, la de Oxford y la Universidad, la Flaxo México. Los datos del observatorio, ya tenemos los datos levantados en Veracruz, en Coahuila y en Nuevo León. Son de espanto. Además, el perfil por ejemplo, Coahuila, el perfil mayoritario de desapariciones son muchachos, sobre todo hombres, como en más de un 80%, entre los 13 y los 18 años, que se encontraban en algún espacio público o transitando de su casa hacia un lugar y desaparecen y nunca los vuelves a ver. Y cuando se trata de chicas, son chicas entre los 14 y 19 años en su mayoría, con un perfil fenotípico muy similar, y el lugar en el que más desaparecen es sus casas. ¿Sí? Esto puede ser, alguien dice, ¿es el crimen organizado o son militares? Las mismas víctimas no te saben decir, por la dificultad enorme de identificar ya, de distinguir en esos lugares quién es quién. Y eso está pasando hoy. Bueno, desapariciones, desplazamientos, se habla poco del fenómeno de desplazamientos por violencia en México y hay un número importantísimo de personas que han sido desplazadas por temas de violencia.
tema obviamente de homicidios y los temas terribles que se nos olvidó que ya casi no eran tema en México en los años 90, la verdad, la tortura, todo esto había desaparecido. Habíamos erradicado estos delitos de lesa humanidad que hoy están instalados de una manera horrenda en las prácticas cotidianas. A mí, si me dicen, encuentra un evento que encapsula el horror de los horrores, Allende en 2011. ¿No? Ahí lo dejo para quien no haya leído lo que pasó en Allende en 2011. Ahí está encapsulado, porque es la violencia criminal más las omisiones de la autoridad, más la violencia de las fuerzas militares. Una cosa terrible. ¿Qué ha pasado? Que con la estrategia militar, además, las entidades federativas se desentendieron del problema de la seguridad pública. En los hechos, fueron renunciando y claudicando a garantizar la seguridad en los municipios y en las entidades federativas, y esto ha tenido como consecuencia, que es mi penúltimo punto, que no contamos hoy con las autoridades civiles para revertir la estrategia militar. En un foro en el que creo que estaba Santiago, en un foro, ¿te acuerdas? Hace algunos meses, estaba el general, el diputado muy inteligente, que es quien, no me recuerdo el nombre, el general que estuvo dando la batalla en estos temas, Ramos, y me dijo, después de que me escuchó con mucha atención, con mucho respeto, y me dijo, ok, doctor, nos retiramos mañana. Nos retiramos mañana. A ver qué hacen. Porque yo había hecho en mi intervención un diagnóstico de la crisis en materia de procuración civil de justicia y del desmantelamiento de las procuradurías, empezando por la Procuraduría General de la República, que no tiene capacidades, no tenemos policías, no tenemos ministerios públicos, no los tenemos, no tenemos ni siquiera Procurador General de la República. Así de fácil y sencillo, en los hechos. Y si uno mira las asignaciones presupuestales a las Fuerzas Armadas y a las autoridades civiles de Procuración de Justicia a lo largo de estos 3 lustros, las curvas son totalmente invertidas. Fuerzas militares hacia arriba, fuerzas civiles hacia abajo. Entonces no tienes la capacidad civil para enfrentar el fenómeno criminal que sí tienes, porque ese sí no se lo inventaron y ha ido creciendo con el tiempo. O sea, la situación sí es crítica y sí hay que tomárnosla en todas sus dimensiones con toda seriedad. En su dimensión de fenómeno criminal, que no podemos omitirlo o hacer como que no existe ni mirar para otro lado, la dimensión de incapacidades institucionales, la dimensión de violencia y de crueldad que también tiene un elemento cultural que se ha venido instalando en los colectivos, la dimensión de abusos de autoridad, la dimensión de violaciones de derechos humanos y la última que digo, la dimensión del empoderamiento de las Fuerzas Armadas. Dile a una institución que ha venido viendo incrementar su presupuesto a lo largo de 15 años que se los vas a reducir. O diles que todos los espacios de control territorial que tienen se acabaron. Alguien de fuerzas de seguridad civiles un día me decía, mire doctor, es que lo que pasa es que las esposas y las familias de los señores, muy misógino el comentario, pero eso me dijo, las esposas y las familias de los, antes compraban en suburbia, ahora compran en el otro lado. Sí, con sus salarios legítimos, A ver, recórtalos. Ve y explícales a las Fuerzas Armadas que van a tener que renunciar al poder que ya obtuvieron, un poder de hecho. O sea, hay un tema muy delicado. Esto requiere de una planeación estratégica de mediano y largo plazo, no creo que menos de una década, fortalecimiento de instituciones civiles, un repliegue digno para las Fuerzas Armadas, además, porque lo tiene que ser un repliegue, y al mismo tiempo, por supuesto, justicia, porque el mal que se llama impunidad carcome el tejido social. Aquí me quedo. Bueno, pues muy buenos días. Yo quiero empezar agradeciendo otra vez a Enrique por la invitación. Estar en cualquier evento que lleve el nombre de Mandela ya es un honor en sí mismo, pero hacerlo al lado de Jorge y de Pedro, de verdad que para mí es un honor adicional por lo relevantes que son como referentes hoy en estos temas. Quiero retomar la conversación donde Pedro la ha dejado, porque creo que nunca es reiterativo tratar de entender la magnitud de la crisis a la que nos estamos enfrentando en el país. Quizá ustedes sepan que el próximo 28 de agosto
en una semana en realidad, en este año de efemérides se va a estar cumpliendo también el 40 aniversario de una de las primeras irrupciones públicas de madres de desaparecidos en México. Se cumplen 40 años de la manifestación hecha por las madres de los desaparecidos de los 70 afuera de Catedral, doña Rosario entre ellas. Quienes nos incorporamos al trabajo de derechos humanos a principios del siglo XXI, lo hicimos cuando hablar de esas desapariciones, cuando hablar de doña Rosario, de la huelga fuera de Catedral, era hablar de un pasado que estimábamos ya superado. En el 2000 incluso se iniciaban las conversaciones sobre investigar ese pasado, se creó una fiscalía especial para hacerlo, se transparentaron algunos archivos que había tenido bajo su poder la Dirección Federal de Seguridad, la Policía Política del régimen, y había algunos intentos de empujar una revisión de lo que había sucedido. Lo que quiero destacar es que en ese entonces, al hablar de los desaparecidos en México, hablábamos del pasado, de desapariciones que habían ocurrido décadas atrás. Yo creo que si en ese momento alguien nos hubiera preguntado, ustedes activistas de derechos humanos, ¿se imaginan en 15, 18 años hablando de un país con más de 30,000 desaparecidos? Ninguno de nosotros, de nosotras, ni en nuestras peores pesadillas hubiéramos admitido que ese era un escenario posible. Y sin embargo, en el tema de desaparición forzada es ahí donde estamos. Si ahora quisiéramos contabilizar las irrupciones públicas de colectivos de madres de desaparecidos, simplemente no alcanzaríamos a hacer el registro hemerográfico. No solo tenemos eso, tenemos padres, madres, hermanos, hermanas, cónyuges de desaparecidos que han tomado en sus propias manos la búsqueda de sus seres queridos y que recurrentemente salen a las zonas rurales de algunos territorios del país a buscar con sus propias manos a sus seres queridos. La magnitud del aumento, simplemente en términos cuantitativos, de las desapariciones que han ocurrido en el país, dan cuenta del tamaño de la crisis en que estamos. Si hiciéramos el mismo ejercicio con los casos de tortura, con los casos de ejecuciones, con los propios homicidios, nos encontraríamos con una realidad similar. ¿Cómo hemos llegado a esta realidad? Parecería que tenemos engarzadas distintos tipos de violencias en México. Tenemos en varias regiones del país la violencia que generan actores no estatales. Es una ingenuidad considerar que eso no existe. La violencia criminal existe y está más organizada que la respuesta estatal frente a ella. Pero después tenemos también la violencia que generan agentes de Estado. Como dice Pedro, desde 2006 hemos tenido un modelo de seguridad que en una lógica de guerra ha sido reproductor y no inhibidor de la violencia. Después tenemos un tercer tipo de violencia que es la que genera la amalgama entre actores estatales y no estatales, porque eso hay que decirlo muy claro. En México no tenemos una guerra entre buenos y malos donde la línea divisoria se pueda trazar nítidamente. Hay regiones del país donde esa línea ya no es encontrable. Y eso no sucede, y eso hay que subrayarlo frente al discurso oficial, únicamente respecto de las policías municipales. Tenemos vasos de comunicación y connivencia entre sectores oficiales estatales y desde luego federales, incluyendo algunos sectores de las Fuerzas Armadas, que también están en estos esquemas de macrocriminalidad y de redes de complicidad. No los conocemos a profundidad porque no se investigan, pero no es cierto que solamente tengamos un problema de colusión en el eslabón más débil del Estado, que es el eslabón municipal. Adicionalmente a esas tres violencias, tenemos las violencias tradicionales, que están todavía invisibilizadas en nuestro país, pero que en la última década se han acrecentado, y señaladamente hablaríamos ahí de las diversas violencias de género, como una de las heridas que este país sigue acarreando constantemente. Esas violencias se engarzaron,
crecieron y se arraigaron en la última década en un entorno marcado por dos condiciones muy preocupantes. Por un lado, en la respuesta institucional, la impunidad. Hablamos de violencias que generan víctimas, que generan crímenes que no son investigados y por tanto no son sancionados, y cuando hay impunidad hay una invitación permanente a que ese tipo de actos se repitan. Y por otro lado, desde la dimensión social, encontramos una condición de indiferencia. Debemos reconocer, pasada esta década, que no fuimos pocos los que nos creímos el cuento de que si la violencia afectaba a los otros, era entonces tolerable. No fuimos pocos, no fuimos pocas las que creímos que en efecto si se mataban entre ellos, que en efecto si se hacían daño en Tamaulipas, en Chihuahua, en Nuevo León, eso no los lastimaba como sociedad. Ese discurso nos llevó a la indiferencia y estamos viendo la consecuencia de no haber volteado a ver esas realidades. Con impunidad y con indiferencia se nos ha generado un cúmulo de atrocidades que supera las capacidades institucionales del Estado para darles un cauce de solución. Esto también hay que tenerlo claro. Si el día de mañana, y no creo que sea su intención, pero Pedro fuera fiscal de desaparecidos en el país e hiciera un trabajo impecable en el tema, aún así no se podrían esclarecer todos los crímenes que se han acumulado en la última década. Estamos ya en un estadio donde la voluntad política no es por sí sola suficiente, como quizá habríamos señalado los defensores y las defensoras de derechos humanos hace una década. ¿Qué hacer entonces con ese cúmulo de atrocidades? Bueno, no hay una respuesta sencilla. Si miramos a otras experiencias comparadas, los distintos países que han lidiado con un pasado de atrocidades acumuladas han recurrido a las herramientas de lo que se ha llamado justicia transicional, que básicamente tiene que ver con justicia, verdad, reparaciones y garantías de no repetición. Hay iniciativas muy relevantes en distintos países, algunas de ellas exitosas, trabajando con estas herramientas, pero Pedro tiene razón, calcarlas al contexto mexicano no es sencillo, porque normalmente se trata de experiencias en donde las herramientas de justicia transicional se pusieron en juego cuando había un momento de transición democrática, cuando la violencia había cedido, se había revertido o al menos disminuido, lo que no tenemos en México, y cuando tenías sobre todo conflictos de naturaleza política, donde los actores políticos tenían incentivos para sentarse en la mesa, reconocer sus conductas atroces y proponerse un cambio en ellas. Esas condiciones no las tenemos en todos los casos en México. Desde luego que hay una raíz política en la violencia que hemos tenido vinculada con la política pública de seguridad, pero también tenemos actores que hoy por hoy no tendrían ningún incentivo para sentarse a la mesa y dejar de cometer atrocidades. ¿Cómo entonces le vamos a entrar a México a este tema? Habrá que encontrar nuestro propio camino. No creemos nosotros en el Centro PRO que para ello sea fructífero tener nuestra lista y simplemente contrastar la del nuevo gobierno y tachar todo lo que no aparezca y señalarles todas sus deficiencias. Eso no construye. Más bien pensamos, como Jorge Volpi lo escribió el domingo, que requerimos todo un esfuerzo coordinado de activistas, académicos, artistas, periodistas, que traten de empujar el esfuerzo incipiente que hay de corregir la política de Estado en seguridad hacia un esfuerzo que verdaderamente haga justicia a las víctimas, que verdaderamente garantice verdad, reparaciones y garantías de no repetición. ¿Esa apuesta se va a lograr en los próximos 6 años? No lo sabemos, nadie lo puede saber, pero el cúmulo de atrocidades que este país carga en su espalda es tan grande que creo que la invitación tendría que ser a intentarlo.
mucho en los últimos años, y nos pasa mucho en el movimiento de derechos humanos, no sé, en otros gremios, se ha caracterizado por, digamos, un agotamiento de nuestras energías en discusiones muy binarias sobre si hay que elegir un camino u otro de acción social frente a la violencia en México. Es decir, el camino institucional o no institucional, el camino jurídico o el camino no jurídico, los derechos humanos o no los derechos humanos. Y traigo a colación una reflexión que hacía César Rodríguez Garavito, que ha escrito mucho sobre derechos humanos en América Latina, que decía que ese tipo de aproximaciones nos hacen daño a quienes queremos trabajar verdaderamente en la transformación de un estado de cosas injusto. Él decía, es como la arquitectura en América Latina. Los estamentos privilegiados sí pueden planear con arquitecto, planos y perspectiva de mediano plazo cómo construir una mansión. Y pueden decir cuál cuarto va primero y con qué materiales. La arquitectura popular en nuestra región latinoamericana no es así. Construyes cuartitos cuando vas pudiendo y dejas castillos levantados para después construir ahí. Nuestra aproximación frente a la violencia en México tendría que parecerse más a la arquitectura popular. No estamos para elegir tan exigentemente un camino u otro. Es necesario intentar todas las vías disponibles para revertir la cantidad ingente de dolor que se ha acumulado en el país. Y hay esfuerzos hacia ese camino. Un poco conectando con el tema de la cátedra, cuando uno piensa en la literatura que se ha escrito, desde luego que está la obra de Yuri Herrera, de Luis Felipe Lomelí, lo que ha escrito Jorge, que además hay que decir, con un ejercicio cívico poco frecuente en este país de nombrar no solo a las víctimas, sino a los perpetradores, con los riesgos que eso habilita en México. Si hablamos de cine va a estar Everardo González, si hablamos de periodismo están las crónicas de Marcela Turati y Daniel Arrea, que va a estar aquí, los ensayos de Pedro, que tienen la rara virtud de explicar la relevancia de los derechos humanos sin hablar en legalés y hacerlos entendibles. Es decir, hay desde luego un cúmulo de energías ya en México orientadas hacia eso, y entre esas la principal energía que hay que destacar, y con eso quisiera ya concluir, son las energías de las propias víctimas. Lo que hemos tenido en la última década en México es un despliegue impresionante de creatividad, de dignidad, de fortaleza de las víctimas que han enseñado a la sociedad, incluyendo a la sociedad civil de derechos humanos, cómo se deben hacer valer los derechos humanos. Estar a la altura de esos movimientos de víctimas es uno de los grandes retos que tenemos en este porvenir inmediato en el país. Y quisiera con ello vincularme con el tema inicial que les destacaba del 40 aniversario de la manifestación afuera de la Catedral de las Madres de los Desaparecidos de los 70, para traer a colación un aspecto del caso Ayotzinapa que me parece que ilustra muy bien por qué es relevante destacar esos rostros concretos de las víctimas y tratar de acompañar esos esfuerzos. Entre los 43 muchachos desaparecidos de Ayotzinapa está Cuthberto Ramos. A él le apodaban el Commander por el cantante de narcocorridos, y la PGR utilizó ese apodo para decir que él participaba en la delincuencia organizada. Un patrón al que, por cierto, Jorge se refiere ampliamente también en su libro. El caso es que en la familia de Cuthberto, ellos son de Atoyac de las Flores, en Guerrero, en la Costa Grande, la zona donde hubieron más desaparecidos en los 70. En la familia de Cuthberto, hoy en día está desaparecido Cuthberto, que es el nieto, y su abuelo, que fue desaparecido en los 70. Algo hemos hecho mal en el país, cuando en una misma familia, en dos generaciones diferentes tienen desaparecidos. Y lo que tenemos que erradicar es eso, la repetición de ese tipo de atrocidades. Y esa es la tarea central que tenemos por delante quienes en México nos interesamos y nos ocupamos de los derechos humanos. Para hacerlo no estamos en posición de elegir entre un camino u otro, hay que intentar todos. Y en esa labor
rescatar este tipo de historias como la de Cuthberto, darle rostro a las víctimas, contar esas historias familiares de dolor, creemos nosotros desde el Centro PRO, es también un vehículo de empatía muy relevante que nos puede acercar a entender por qué nos engañaban cuando nos decían: si se matan entre ellos, a ustedes no les debe de importar. Ojalá que en ese camino la universidad pueda seguir dando los aportes que ha dado y que ese camino, que es el de la empatía, y Enrique también lo ha escrito, que es el camino de los derechos humanos, es el camino del respeto al otro, puede estar también muy al centro de las reflexiones que hay que emprender. Muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Para mí es un honor estar con Pedro, con Santiago. Enrique, no te voy a agradecer la invitación porque es realmente una especie de autoinvitación, pero para mí era particularmente importante estar el día de hoy en esta mesa y tener el honor de dialogar con Pedro y con Santiago. Justamente porque desde la universidad y desde Cultura en la Universidad me parecía esencial mostrar este enfoque en el cual la cultura no puede estar ajena a lo que ocurre en el país, en que la cultura no puede hacer como si viviésemos en un país normal, eso ya lo hacen bastante los políticos, de tal manera que no podríamos estar ajenos, y por eso es tan importante una cátedra como la Cátedra Nelson Mandela, que de alguna manera también estamos relanzando, una cátedra que antes estaba dedicada solo a unas disciplinas artísticas, pero que ahora se ha rebautizado como los derechos humanos en las artes para poder englobarlas a todas y estar hablando de todos estos temas. Se da la coincidencia, una coincidencia paradójica también y atroz, como Santiago ya lo estaba diciendo, de que en realidad estamos en estos días, a lo largo de todas estas actividades a los que se ha sumado la Cátedra Mandela, conmemorando 50 años del movimiento estudiantil del 68. Un movimiento estudiantil cuyos peores momentos, los que recuerdan quienes los vivieron o quienes al menos la generación anterior nos los contó a quienes no los vivimos, fueron la presencia del ejército aquí en Ciudad Universitaria o en las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, el horror que representaba de pronto en esos años ver carros de combate y tanques en instalaciones civiles y en este caso además universitarias como las nuestras y las del Politécnico. Y después, desde luego, el 2 de octubre, que llamamos masacre del 2 de octubre, cuando el número de muertos sigue siendo incierto, probablemente esté entre los 150, las cifras más altas son 300, pero a eso le llamábamos masacre. Toda esa generación, y desde entonces hemos vivido con esa sombra del 68, imaginándola como el peor escenario posible de nuestra vida institucional, al menos durante el largo reinado hegemónico del PRI. Y de pronto, 50 años después, no tenemos unos cuantos carros militares y tanques en la Ciudad de México, sino decenas de miles de soldados, de tanques, de carros de combate, de helicópteros, en todo el país, o por lo menos en una enorme cantidad de lugares del país, a lo que ya se estaba refiriendo Pedro al llamar a este estado de excepción permanente, que es una contradicción en los términos, Agamben ya lo decía, pero que se ha convertido en una especie de normalidad. Y en segundo lugar, esas cifras que fueron espeluznantes, tanto de desapariciones como los muertos de Tlatelolco o la guerra sucia posterior, no igualan en ninguna medida las cifras que Enrique estaba diciendo hasta hace un momento, 170,000 o hay quien dice 200,000 muertos y desaparecidos que van en torno desde los 30 hasta quien piensa en las propias instituciones que llegan a 70,000. Es decir, que se trata de cifras que, como ya los decían ellos, son propias de una guerra civil. En ningún otro lugar ha habido este número de víctimas si no se trata de una guerra civil o de una guerra, digamos, normal. Y desde luego la guerra contra el narco no es esto, y es ahí donde está lo terrible de lo que estamos viviendo. Lo terrible que es que hace unos días el presidente Enrique Peña Nieto dijera que entrega un país con una deuda manejable y en paz.
Ni la deuda es manejable y, por supuesto, lo que más lejos estamos es de la paz. Y esto es quizá lo más terrible de lo que estamos viviendo, la idea y la narrativa que presenta un país normal cuando no lo somos. La idea de que estamos viviendo en una sociedad que ha avanzado democráticamente, cuando en realidad, sí hay que decirlo, probablemente sí estamos en un estado fallido. Un estado que para miles de sus ciudadanos, para cientos de miles de sus ciudadanos, no garantiza en ninguna medida la posibilidad de tener justicia, evidentemente es un estado fallido. A mí mismo me costó mucho trabajo reconocerlo después de escribir este libro en torno al caso de Florence Cassé, una novela criminal. Recuerdo que me preguntaban constantemente los periodistas, pero esto no refleja que México es un estado fallido. Y yo siempre tenía este prurito de los priistas que tenemos dentro siempre todos nosotros, diciendo no, hay cosas que sí funcionan en el país, la UNAM, no sé. No, por supuesto que es un estado fallido si para miles de mexicanos no existe siquiera la posibilidad de tener justicia. Tiene razón Pedro al decir que las operaciones militares comienzan desde el sexenio de Vicente Fox. El problema central de la llegada de Felipe Calderón no es tanto solamente los operativos conjuntos, sino la conceptualización de esto como guerra contra el narco. Ya lo decía Santiago, eso instala una narrativa que sigue siendo la misma que tenemos hasta el día de hoy. Una narrativa que implica una noción de verdad desde el poder que ha terminado por permear a toda la sociedad. Una narrativa maniquea que proviene de la guerra contra las drogas emprendida en Estados Unidos desde la administración Nixon, o que viene sobre todo de la guerra contra el narco en la conceptualización del presidente George W. Bush. Y eso significa entonces en una guerra siempre que hay dos bandos enfrentados y que por supuesto estamos en uno y por lo tanto ese bando es el de los buenos y los otros necesariamente es el de los malos. Una conceptualización muy propia de alguien que proviene de una tradición tan católica como Felipe Calderón. Lo que provoca entonces es una distorsión completa también de lo que ha ocurrido a lo largo de estos años. Primero, la idea de que estamos en una guerra, por lo tanto, como es una guerra se instala un estado de excepción, pero el estado de excepción se vuelve permanente. Es una guerra, pero los fines y objetivos de esa guerra nunca quedan claros y desde luego nunca se alcanzan. Y además, la idea entonces de que hay una serie de criminales bien organizados que resisten a un Estado que no tiene más remedio que simplemente enviar a todas sus fuerzas de seguridad, todas, incluidas por lo tanto el Ejército, la Marina, a combatir a ese mal instalado en el país. Y esto significa no entender nada de la complejidad del sistema, pero sí de instalar una narrativa desde el poder que se ha convertido en la que viene hasta nuestros días, porque en efecto, como dijo Pedro, esta narrativa no ha cambiado en el sexenio del presidente Peña Nieto. Cambió la manera de presentarlo mediáticamente, que fue un avance, sí, probablemente fue un avance, porque por lo menos esta idea del presidente estar presentando cada tercer día a los capos capturados, pues era solamente una manera de reforzar la narrativa de la guerra. Esa se eliminó desde el inicio del sexenio, pero las estrategias propias de esta misma narrativa no han cambiado desde ese momento hasta el día de hoy con los resultados que estamos viendo precisamente. Esa narrativa es una de las principales cosas que creo que es necesario combatir a partir de este momento, para tratar de entender, lo decía Santiago muy bien, la enorme complejidad de lo que estamos viviendo con estas cifras propias de una guerra civil, en donde ese mal absoluto que encarna la figura del narco no existe así como ha sido presentada desde el poder y luego repetida una y otra vez, tanto por el entretenimiento como por el arte, que ha terminado por reiterar la propia narrativa establecida desde el poder y que, como hemos visto, ha sido completamente fallida. Ciertamente, recordemos en el sexenio pasado ya, en plena guerra contra el narco, cuando poco después de que el propio presidente Felipe Calderón, en otro de esos momentos narrativos terribles de nuestra historia reciente, se pone un uniforme militar, algo que no había ocurrido en toda la historia civil del país desde que
los presidentes eran precisamente civiles. La artista Teresa Margolles presenta en la Bienal de Venecia esta obra que se llama ¿De qué otra cosa podríamos hablar?, en donde el título parece claro de cuál debe ser la posición del artista frente a lo que se está viviendo. Es decir, para ese momento no eran 170 o 200,000 víctimas, probablemente estábamos en 50, 70, pero ya uno tendría que preguntarse de qué otra cosa podemos hablar sino de esto que está ocurriendo alrededor de nosotros. A partir de esos años se instala entonces también esto que se ha dado en llamar narcocultura. Primero empieza como narcoliteratura y luego abarca todos los géneros literarios, artísticos y literarios posibles, pero que con mucha frecuencia tiende a repetir la propia narrativa del poder, es decir, se necesita construir al enemigo y para eso los artistas también contribuimos a construir al enemigo que el poder quería. ¿Cuál era ese enemigo? El narco prototípico. Norteño, con bigote, cadenas, pistolas con diamantes, que es al mismo tiempo afable con su entorno, pero terriblemente sanguinario, recordando las peores ideas posibles de lo humano. Y a eso la narcocultura contribuyó desde el sexenio de Calderón y no ha cambiado demasiado hasta nuestros días, que va por supuesto de la repetición también del modelo colombiano, al que hemos terminado por acercarnos, desde las telenovelas que retratan a las figuras prototípicas del narco, hasta la narcoliteratura que presenta a estos capos del narco siempre como figuras detestables pero admirables también en alguna medida. Esto, por supuesto, esta crítica no implica en ningún sentido que la voluntad sea censurar ese tipo de narrativa, simplemente identificar que esa narrativa en alguna medida está contribuyendo a la propia narrativa del poder. Es decir, los artistas y quienes hacen entretenimiento, no solamente arte, a lo largo de estos años, también somos responsables de esta idea de cómo se ha llevado a cabo la guerra contra el narco, que ahora debemos tratar de erradicar como narrativa misma. Es decir, el arte nunca es inocente y a veces el arte, lo hemos visto, se vio en la Alemania nazi o se ha visto en cada régimen autoritario, también contribuye a veces, sin darnos cuenta, a establecer esa narrativa que predomina desde el poder. Pero por supuesto, tenemos que pensar también en lo contrario, en las estrategias artísticas que también desde el sexenio de Vicente Fox, sobre todo en el de Calderón y en el reciente, también han intentado romper esta idea narrativa maniquea instalada en el germen de la guerra contra el narco para tratar de encontrar otras maneras de entender la realidad y luego de resistir no solamente ese poder y la forma que el poder se ha manifestado con la militarización precisamente de toda este conflicto, sino de la narrativa detrás de la necesidad de esta militarización, y creo que hacia allá es a donde deberíamos de estar yendo en estos momentos de cambio. De cambio en el cual, otra vez, antes de referirme a algunas de estas estrategias, resulta terriblemente preocupante que el nuevo gobierno ciertamente tenga como sus prioridades la pacificación o el combate a la corrupción, dos elementos centrales que han contribuido, digamos, la estrategia militar y la corrupción al estado de cosas actual, pero en donde no parece haber una preocupación central por transformar el sistema de justicia en su conjunto. Lo hablábamos hace un momento con Pedro, porque ese sistema de justicia tenga una fiscalía auténticamente independiente y desde luego para que funcione en cada uno de sus grados. Voy hacia otra parte. Somos la parte que quizás más cerca me queda. Somos los seres humanos, seres evidentemente narrativos. La construcción misma evolutiva de nuestro cerebro nos convirtió en esto. Necesitamos todo el tiempo contar historias y esas historias son las que verdaderamente nos vuelven humanos. Esas historias solamente nos importan las de los otros gracias precisamente a la empatía a la que hacía referencia Santiago, a las neuronas espejo probablemente que tenemos que nos permiten
ponernos en el lugar del otro. Y desde este punto, entonces, tratar de resolver la idea que ya Susan Sontag planteaba, de si es posible sentir el dolor de los otros, este dolor acumulado al que hacía referencia Pedro hace unos momentos. Y creo que, por supuesto que sí, es ahí donde está una de las tareas centrales, no solamente desde el arte, sino también desde el activismo, desde el periodismo y desde la academia en estos años. Se trata de saber, primero que nada, qué es lo que verdaderamente ha ocurrido en estos 3 lustros a los que hace referencia Pedro, de guerra contra el narco, o como queramos llamarla, para conceptualizar estos 3 lustros de estrategia desde el poder para la seguridad pública. Tratar de saberlo es un ejercicio de memoria que implicará luego un ejercicio de justicia, pero es un ejercicio absolutamente necesario. Probablemente nunca lleguemos a saber toda la verdad. Yo mismo, al abordar un solo caso, terminé simplemente llegando a la convicción de que la única verdad que yo tenía al final es que quienes debieron buscar la verdad, policías, ministerios públicos y jueces, hicieron hasta lo imposible para que la verdad no pudiese saberse. Y esa es la única verdad que nos queda, pero al menos es esa convicción. Pensemos simplemente en las cifras a las que estaba refiriéndose Enrique al principio. 170,000 muertos. Pongamos que solamente son estos y hablemos solamente de los muertos ligados a la violencia de estos años. 170,000. Para el cerebro humano normal, una cifra como 170,000 no significa nada. Podemos decir 170, podemos decir 180, 190, 200, 150,000 y no cambia nuestra percepción, ni provoca la menor empatía, porque no estamos construidos evolutivamente para que las cifras nos generen ningún tipo de emoción. Pero es al mismo tiempo atroz darnos cuenta de esto. Y tiene que ver con la indiferencia de la que tú hablabas, Santiago, y tiene que ver con nuestra propia construcción mental. No tenemos manera de que esas cifras nos importen. Pensemos, hagamos además este otro ejercicio de referencia. Si ustedes leyeron Matar en México, el reportaje de Animal Político, que también fue muy interesante para tratar de entender cómo funciona, o más bien cómo no funciona nuestro sistema de justicia, ahí viene claramente cómo de cada 10 homicidios en el país se resuelve 1, es decir, estamos en torno al 10%, nada más. Es decir, pensemos que hay 170,000 homicidios ligados a la violencia. De esos, en el mejor de los casos, hay 17,000 que se han resuelto. De todos los demás, no sabemos nada. No sabemos qué ocurrió y, por supuesto, al no saber qué ocurrió, en ninguno de esos ha habido justicia, ni para las víctimas, ni para los victimarios, ni para el entorno social enorme de esa cantidad, que si solo usamos estas cifras, pues son 153,000, ¿no? 153,000 de los que no sabemos en realidad nada, porque no se ha hecho ninguna justicia posible. Sí, el arte de muchas maneras tiene la posibilidad de jugar un papel importante en una situación de violencia y ahora en una situación, digamos, de pacificación, que el término desde luego a mí no me gusta mucho, siempre se ha usado para lo contrario. Pacificar, siempre que se usó en el siglo XIX, era para matar indios, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, en un ejercicio de justicia, de verdad, de reconciliación, sí, el arte tiene un papel importante que desempeñar y los artistas en él también. Siendo más críticos a la hora de ver si en realidad lo que estamos haciendo es repetir la misma narrativa que proviene desde el poder, hacer una crítica de esa misma narrativa, y la otra tarea, que yo creo que es esencialmente importante, saber qué ha pasado con las vidas, no solamente de estos 170,000 víctimas mortales, desaparecidos, desplazados, que en realidad termina siendo una cifra inaudita si sumamos a las familias, amigos, conocidos de cada una de estas historias. Cada una de estas es una historia y es una historia que no hemos contado.
y que si no hemos contado nos impide los siguientes ejercicios naturales en un proceso de justicia transicional para llegar a todo lo que Santiago decía anteriormente. Entonces sí, desde la universidad creo que es un lugar importante y desde la Cátedra Mandela para propiciar justamente este ejercicio de búsqueda de estas historias que traten de acercarse a la verdad y que nos permitan un ejercicio de memoria que permita posterior a él la justicia, la reconciliación, la reparación del daño, la no repetición, pero en el cual sí el arte tiene que desempeñar un papel que creo que puede ser central. Solo para el cerebro humano 170,000 víctimas no significa nada, pero 1 o 2 o 3 sí. Por eso los 43 jóvenes de Ayotzinapa nos han importado tanto, se convirtieron en alguna medida en 43 historias que son manejables para el cerebro, para tratar de verlos como el emblema de estas otras 170,000 muertos y 30,000 o 70,000 desaparecidos que están ahí, cuyas historias no han sido contadas, y que el arte puede contar a través de todos los elementos distintos y de cada una de las disciplinas distintas. Creo que uno de los retos importantes que tenemos hasta ahora es reconocer esta situación, reconocer que la narrativa detrás de esta situación ha sido terriblemente perniciosa y tener la voluntad de criticarla, de cambiarla y de contar todo aquello que precisamente no ha sido cantado para saber en qué país estamos realmente. Muchas gracias. Bueno, qué decir de las 3 intervenciones, ha sido como una especie de radiografía de esta crisis de violación de derechos humanos que es sin precedente en México reciente, y ya vamos que no van más allá de la década, ¿no? Una radiografía de la impunidad y del dolor, ¿no? Serían muchos temas. Yo me centraría en lo quizás que tendríamos que empezar a hablar más de violencia en singular, en plural, ¿no? Que fue lo que un poco planteó sobre la mesa también Santiago, ¿no? No solo está la criminal, no está la de las autoridades, la del contubernio, sino también otras invisibles. Y por ahí también me quedé pensando en la violencia sistemática, de un modelo neoliberal, de un programa neoliberal que también ha perpetuado una desigualdad y que es caldo de cultivo a muchas de las cuestiones que estamos hablando aquí: la desigualdad, la injusticia, la inequidad, la imposibilidad de movilidad social. O sea, ahora Jorge hablaba de los 50 años, ¿no? Del 68, en esa época todavía estudiar te garantizaba cierta posibilidad de avanzar en el elevador social. Hoy en día, si no está cancelada, ya no te garantiza cualquier cosa, y hay como estas cuestiones, el desencanto que hace la democracia en regresiones políticas, ¿no? O sea, pensamos que la práctica de la tortura, que es una práctica sistemática, ¿no? El informe de Amnistía Internacional, las recomendaciones de la ONU, así lo demuestran, parecían erradicadas época de la Guerra Sucia, ¿no? Y vemos esta repetición, ¿no? Son muchas cosas de las que podríamos hablar. Yo me centraría, por ejemplo, en la figura de la víctima, que me parece que fue un eje medio transversal. Cuando es difícil ante esta crisis encontrar el camino, decías, ¿por dónde, no? Desde el punto de vista, me parece muy interesante plantearlo decir el estado de excepción que vivimos, ¿no? Estado de sitio, y que es una vía que se ha tomado y que hemos visto las consecuencias, ¿no? Incluso para todo el acúmulo de denuncias que ha habido hacia las mismas fuerzas de Estado por toda esta clase de violaciones, y lo que va a costar regresar a los cuarteles, ¿no? Y cuánto tiempo. Y la figura del estado de excepción conlleva la del homo sacer, ¿no? Que ya un poco de gamba, ese hombre que puedes sacrificar porque sabes que no se comete homicidio, ¿no? Que tiene que ver con la impunidad tan terrible de este país, ¿no? O sea, por una parte la desigualdad, por una parte el saber que no hay castigo, por dentro de la vía del derecho, de la vía jurídica, de la vía de las leyes, que no sé si no es la vía blanda, no quiero decir, pero es la vía del respeto a los derechos humanos, cómo poder proteger a esas víctimas. Y muchas veces si la justicia aquí es una cuestión de letra muerta, pues ya mencionabas las comisiones internacionales, el papel que juega la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que manejabas, ¿no? O sea, ¿qué perspectiva podemos tener en este país
ante lo que viene en un cambio que genera muchas expectativas y que va a ser un proceso muy interesante para ver cómo se enfrenta, cómo se encara esto ahora. Desde la perspectiva de Santiago, que ahí es muy interesante porque el Centro Pro se ha acompañado a las víctimas, o sea, es una cuestión de primera mano incluso, ¿no? Y cuando hablamos de los foros de pacificación y reconciliación, ¿no? Ya por las crónicas que leemos, vimos que no está fácil. Las mismas crónicas dijeron perdón y amnistía, pero antes siempre verdad y justicia, ¿no? ¿Cómo centrarse en esa figura de la víctima? Uno para legislar y otro para escuchar los testimonios de las víctimas, que son al final el corazón de las comisiones de verdad, y dos, cómo se acompaña eso. Y hay, por ejemplo, que nosotros hablamos en la Cátedra Mandela de la relación entre arte y derechos humanos, el ejercicio, por ejemplo, que hicieron con Forensic en el caso de los 43 de Ayotzinapa, ¿no? La comisión, el Centro Pro con el equipo argentino, ¿no? Me parece, comisiona a un grupo, un colectivo de artistas, de arquitectos, que a través de una investigación estética que se materializó en una exposición magnífica que estuvo hace un año, ¿no? Me parece, aquí en el UMAC, con un mural y un video que realmente lo que hacía era justamente tratar de esclarecer un hecho que es atroz y que siempre estuvo confuso porque se mezclaron 1000 narrativas y en ese mural se veía claramente cómo las narrativas no coinciden. La de la víctima va por aquí a un lado, la oficial va por acá, la verdad histórica pues ya no cuento, ¿no? Plasmado en un mural, así como a la Diego Rivera, ¿no? Y el video, ¿no? Que ese video yo ya lo he visto en otros documentales, que es muy claro, ¿no? En qué momento un autobús salía, ¿no? Y lo que permite ese arte, o sea, cómo desde las… me gustaría saber ese enfoque de las víctimas y a partir del arte, o sea, esta iniciativa de echar la mano parte también de la experiencia estética y esto. Y en el caso de Jorge, desde las novelas, ya hablaban el papel que tiene la imaginación y la empatía y el reto que tienen los novelistas, porque sí, muchas veces al final de cuentas se hizo un género, la narconovela en la narcocultura, ¿no? Ya mesas enteras, ¿no? Ya era otra novela, así como en España es otra novela de la guerra civil, aquí era otra novela del narco, ¿no? Y se llegó a caricaturizar, y se llegó no digo banalizar, pero ya no sorprendía la cuestión, porque se entraba en la figura del narco, y justamente lo que sacó a colación Santiago es lo específico, por ejemplo, de esta novela, del ejercicio que tú haces, que es del caso Florence Cassés y Vallarta, porque el Vallarta es quizás el caso, ¿no? Porque es el que sigue en la cárcel, sigue sin sentencia, y aquí estamos, que refleja mucho el país de locura, ¿no? El novelista tiene que esforzarse por apegarse al dato, o sea, es una novela sin ficción, ¿no? Una novela documental, o sea, checa expedientes, o sea, el novelista se apega al dato porque lo irreal, la ficción la pone el Estado, la ponen autoridades que no investigan, gente que oculta, ¿no? O sea, ya desde la literatura es al revés, ¿no? O sea, el esfuerzo es así y al final sí se requiere una lógica narrativa, ¿no? Porque no hay, sí, uno termina de leer y dice, pues, no sé si es víctima o no, o si es, cuál es. Lo que sí te queda claro es la impunidad, los casos de tortura y todo lo que acompaña, ¿no? Y qué puede generar en este caso la literatura para esclarecer esas víctimas, ¿no? Porque sí es cierto, las cifras anestesian y cuando hablamos de 170,000, ya de 30,000 desaparecidos a 35,000 como si fuera poca cosa. Uno es un caso, por eso está bien decir el nombre del de Ayotzinapa, ¿no? Entonces, un poco preguntarles esto, ¿cómo centrarse en la figura quizá de la víctima? Por ahí quizá iría, ahora que se van a plantear las comisiones de verdad, los procesos de amnistía, el dolor, la memoria, la verdad, la justicia, la no repetición. Muchas gracias. Aviso que a las 12:40 me voy a parar y voy a bajar, y no es porque ya no quiero escuchar lo que sigue, sino porque hay otra mesa. Hay otra mesa. Creo que no está funcionando. Bueno, perdón, en fin, nada más me disculpa eso. Me interesó y me gustó mucho las intervenciones, también tu planteamiento, Enrique. Yo diría telegráficamente 3 cuestiones, un poco tejiendo al margen de lo que se ha dicho. Una de las cuestiones que me parece muy importante, pensando en las víctimas, es cómo generar dinámicas de compadecimiento colectivo. Es decir, compadecer es padecer con alguien, no de alguien, ¿sí? Es padecer con. Y el compadecimiento colectivo creo que es la única manera en la que vamos a lograr interiorizar quienes por fortuna no hemos padecido y espero no padezcamos,
una tragedia de las que acompañan esta violencia con quienes sí la han padecido. Y ese compadecimiento corresponsabiliza y genera sinergias de acción colectiva. Creo que ahí hay un reto enorme. Dos, no solo los números, no solo no registramos esa magnitud de números, sino que también tenemos una tendencia natural a negar el horror de la realidad en la que estamos, porque tenemos por instinto una tendencia a la sobrevivencia y parte de la sobrevivencia psicológica. Entonces, sucede, a mí suceden algunas sobremesas en las que hablas de esto cuando estás más en entornos familiares o en entornos más, y la gente desvía inmediatamente el tema y la gente no quiere entrarle, o sea, no tienes ganas de que tu domingo tenga como sobremesa una reconstrucción del horror de lo que está pasando, porque necesitas tu lunes. Y ahí hay algo que se tiene que combatir y que se tiene que combatir a pesar de la tendencia incluso propia de querer hacer de esto un expediente, de negar este expediente, ¿no? Una tercera cuestión que no le dijimos, pero me parece muy interesante, si son 3 décadas, 3 lustros, estamos hablando ya de una generación de niñas y niños que tienen 15 años y que han vivido en esto. Ojo con ese dato. Es decir, en pocos años, la normalidad del entorno de vida de toda una generación será esto. Les contará los tiempos en los que esto no era lo normal. Y ahí hay un también reto cultural importantísimo de cómo invitar a quien ha vivido eso como una normalidad a entender que es algo anormal que debe superarse. El Instituto Nacional Electoral hizo un librito, una encuesta, y es muy impresionante. Les preguntó a los niños y niñas, hizo una consulta, metían en la urna, que dibujaran cómo era el lugar en el que viven. Los invito a que se metan a buscar ese. Ves unas cosas terribles. Lo que niños de 3, 4, 5 años dibujan de su entorno son unas escenas de violencia escalofriantes. No en su totalidad, pero sí en un número muy importante de niños. Se editó con la UNAM además ese libro. Y la última cuestión que quisiera decir tiene que ver con el tema de los derechos humanos. Tenemos que hacer un esfuerzo importante para rescatar a los derechos humanos de la retórica de los derechos humanos. Es decir, recuperar el sentido de los derechos para reivindicar la causa transformadora de los derechos también pasa por una recuperación simbólica, porque los hemos perdido. Los hemos perdido o porque alguien erradamente a mí me dicen es que los de los derechos humanos, esta gente buena que lucha, no, sí es gente buena, honesta y que me merece todo el respeto del mundo y siempre se los digo a Santiago y a todos, pero son todo menos cursis. Los derechos humanos provienen del desencanto, provienen de la plena conciencia de lo que somos capaces de hacernos unos seres humanos a otros. El discurso de los derechos humanos, bien entendido, es el discurso de quien se resiste a la realidad violenta y al daño que nos podemos causar. Y en ese sentido hay que recuperar ese sentido de los derechos para entender cuál es el etos que está detrás de un acervo discursivo que tiene que convertirse en hecho para garantizar las condiciones de vida de quienes siempre están en una situación de mayor debilidad y de mayor vulnerabilidad. Y eso no está siendo fácil, porque los abogados les hemos dado ese tono leguleyo, porque los políticos salpicaron todos sus discursos de derechos humanos, ¿no? Y entonces desfondaron el sentido performativo de una causa transformadora como es la de los derechos. A ver, yo diría que justo la principal o una de las principales contribuciones de los colectivos de víctimas en estos 3 lustros, yo sigo diciendo década, pero es cierto, ¿verdad? Ya son 3 lustros. Está en ejercer esa función de la que habla Pedro, ¿verdad? En un momento en donde el discurso de los derechos humanos comienza a ser apropiado para, digamos, utilizarse como una retórica de encubrimiento más que de develamiento de las realidades que tenemos en el país de injusticia, son las víctimas las que al recuperar las demandas centrales de derechos humanos en términos de justicia y verdad, le vuelven a dar contenido.
y esto nos habla de cómo el discurso de derechos humanos es un discurso en disputa constantemente. Y quisiera decir con eso, habiendo, y lo subrayo, reconocido la tremenda contribución de los colectivos de víctimas en el país, quisiera también decir que la misma identidad de víctimas también es sujeta de estas disputas. Y nadie mejor para explicarlo que Jorge Volpi en su libro. Perdón por regresar otra vez, pero es muy ilustrativo. Resulta que tenemos en este país organizaciones de sociedad civil que representan víctimas, que avalan la tortura y que avalan historias de montajes mediáticos, por ejemplo. Entonces, es decir, también es una identidad que puede estar en disputa. Entonces, creo que por eso es muy importante tener mucha claridad de que la demanda central de las víctimas está muy direccionada hacia la respuesta de justicia y verdad que debe procurar el Estado, sobrecargar la expectativa del rol de las víctimas para que ellas mismas definan y precisen una política pública es incluso cruel en ocasiones, y creo que eso es un poco lo que está pasando en algunos de los foros. Y ahí se vuelve importante el papel que pueden jugar organizaciones civiles que están acompañando, y no lo digo pensando en el Centro PRO, pero lo digo en colegas que trabajan en Tamaulipas, Raimundo Ramos, en Guerrero como Abel Barrera, en Monterrey como Consuelo Morales, en Chihuahua sería larga la lista, que se juegan la vida día a día en el contexto de violencia y que de pronto, digamos, la especificidad de ese aporte muy fácilmente se puede diluir cuando uno no advierte que son actores que están también en escena. Entonces, creo que el principal aporte de los colectivos de víctimas está justo en esto, en recuperar el discurso de derechos humanos como una práctica de justicia, más que como una retórica de encubrimiento. Y quisiera referirme al otro que señalas, Enrique, sobre la potencia que le da a nuestro trabajo el ser difundido en vehículos pensados desde las disciplinas artísticas. Buena parte del trabajo de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, del trabajo clásico, era hacer informes, ¿verdad? Y nosotros tenemos en nuestras gavetas kilos de informes, ¿no? Y son 200 páginas, y era en la vieja escuela un informe de derechos humanos era mejor si no era adjetivado, si era objetivo, si era pulcro en la narrativa. Yo sigo creyendo en esos principios en el trabajo de derechos humanos, pero tengo la sensación de que cada vez se leen menos, ¿verdad? Y nos pasó en Ayotzinapa, teníamos 2 informes muy bien hechos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que describían con una precisión muy notable lo que había ocurrido, pero claro, estaban en 2 tomos de 500 páginas cada uno. Cuando conocimos a los colegas de Forensic Architecture, que hacen arquitectura forense y recrean con las herramientas digitales de la arquitectura contemporánea escenas criminales complejas, nos generaron un video que en 20 minutos y con una plataforma digital explicaba con una claridad que no habíamos alcanzado los eventos del 26 de septiembre de 2014. Pienso que ese tipo de iniciativas y de soportes hoy por hoy no están al alcance de las organizaciones de derechos humanos, y ahí hay un nicho importante de sinergia con quienes sí dominan ese tipo de herramientas, ¿no? Coincido con todo lo que acaban de decir Pedro y Santiago. Hago 2 apuntes que espero sean breves nada más para terminar. Una de las cosas que me preocupa de la justicia transicional es aplicarla cuando la justicia anterior no funciona en ningún sentido. Cuando he querido explicar mi posición sobre cómo funciona la justicia en México, creo que es un sistema, bueno, Pedro me podrá hacer precisiones mayores, creo que es un sistema de por sí mal diseñado. Desde luego hay avances, hay una enorme cantidad de normas, unas se contradicen a otras, en fin, un sistema mal diseñado, mal implementado todo, desde que existen las leyes, como dice Pedro, a veces muy avanzadas, pero no se cumplen, hasta pensemos en el nuevo sistema acusatorio oral, que no acaba de funcionar y trae muchos de los vicios del antiguo, o sea, mal implementado, donde la corrupción alcanza todos los niveles, donde los poderosos siempre se salen con la suya,
y donde la tortura es una práctica habitual. Esa es la justicia que tenemos. Entonces, ¿cómo pasamos de esa justicia a una justicia transicional que permita justamente una reconciliación? Y segundo punto, hablo desde ahí ahora hablando de las víctimas. Se les pide, por ejemplo, de pronto a las víctimas perdón, pero las víctimas no saben en su mayor parte ni siquiera a quién perdonar. O sea, si sabemos que de estos 170,000 homicidios se han resuelto 17,000, hay 153,000 víctimas que ni siquiera sabrían remotamente a quién perdonar. ¿Cómo se les pide perdonar si ni siquiera saben a quién? Necesitamos también saber quiénes son los victimarios, quiénes son los responsables, por ejemplo, de estos 170,000 muertos, de estos 30, 70,000 desaparecidos, de este número indeterminado de desplazados. ¿Quiénes son? ¿Por qué hicieron lo que hicieron? ¿En dónde están? Y otra vez, es lógico, las víctimas, sobre todo las asociaciones de víctimas, siempre son renuentes al perdón. En casi todos los procesos que ha habido en el mundo hay esta resistencia natural, a veces muy clara, de quienes han visto incluso a los perpetradores y entonces cómo perdonarlos, hasta quienes no saben quiénes son. Y desde aquellas asociaciones de víctimas, pensemos por ejemplo el caso más extremo en España con los atentados de ETA, donde toman una posición a veces, algunas, absolutamente inflexible frente a cualquier posibilidad de justicia transicional. Aquí hace falta otra cosa, o sea, hace falta que las víctimas, todas estas víctimas, tengan una historia de qué ha pasado precisamente con cada una de sus historias. Que sepan, por ejemplo, quiénes son los que están en las cárceles hasta nuestro momento. No son los narcos que dibujan las series de televisión, no son norteños, bigotudos, mayores y muy ricos. El porcentaje más alto en las cárceles de perpetradores son jóvenes hombres de entre 20 y 25 años, y a su vez las víctimas esencialmente son hombres de esas mismas edades o mujeres más jóvenes, entre 13 y 22. Esas son las víctimas y esos son los victimarios. En realidad se parecen bastante, incluso en términos sociales. Y eso es lo que tenemos que contarles. No hay una manera posible de que las víctimas entiendan lo que está pasando como fenómeno social y no estén dispuestas, por supuesto, a dar el perdón, pero sabiendo cómo ocurrió todo esto, no así nada más. Les pediría un aplauso para nuestros tres ponentes. Muchas gracias.